atención primaria y se encarga mucho de la promoción y la prevención, es un tema que tienen que estar bien atentos porque hay muchos errores en el manejo de lo que son las sedas. Entonces, eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a ver todo lo que es el manejo de una enfermedad diarreica aguda. Entonces empezamos. Si hay alguna duda, algún comentario, lo escriben por el chat. Yo lo puedo leer y responder, no, sin ningún problema. Nuevamente agradecer a todos por su tiempo. Veo que han llegado a una mayor cantidad de contactos que la anterior vez. Se le agradece bastante. Bueno, espero que les guste la exposición de ahora y empezaremos diciendo de que esta exposición está basada en una norma técnica que da el MINSA, como pueden ver en la diapositiva, el 1 de septiembre del 2017. Lo que tienen que ir aprendiendo poco a poco es que la actividad médica generalmente se basa en guías clínicas o normas técnicas. Es decir, si yo doy un tratamiento X, tiene que tener sustento, y el sustento debe estar basado en una guía, una norma técnica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a hablar ahora? El manejo de la enfermedad diarreica aguda es basado en esta norma técnica o guía práctica clínica del Ministerio de Salud. Es lo que nosotros nos tenemos que acoger. Entonces, vamos a desarrollar esta guía de la mejor manera para que puedan entender. Entonces, primero, mi consejo siempre para cualquier tema que van a iniciar es definir los conceptos. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué cosas son diarreas, tenemos que recordar dos cosas. Una es disminución de consistencia y aumento de frecuencia. ¿Cuál es? La consistencia de las deposiciones, si son líquidas, acuosas, son más de 3 veces en un día, se considera como diarrea. Esa es la definición de diarrea. Y gastroenteritis es un sinónimo que consideran a la diarrea. Entonces, teniendo en claro eso, ya puedes definir a un paciente cuando tenga diarrea. Cuando tiene consistencia baja y aumento de frecuencia en las deposiciones. Y eso es lo que se pregunta, ¿no? A veces viene el paciente y se dice, doctor, mi hijito está con diarrea. Entonces tú le preguntas, ¿cómo es? Y dicen, es de color amarillo y es un poco blandita. Le preguntas cuántas y te dice una vez. Entonces como que no es tan claro el cuadro de diarrea. Entonces le explicas, tienes que explicar. Aquí en el tema de diarrea es bastante que explicar la población en cuanto a la prevención y al manejo de la diarrea. Porque no todo el tratamiento de la diarrea es con fármacos, ni como se manejan otras enfermedades. Entonces, no se olviden, disminución de consistencia y aumento de frecuencia más de 3 veces en un día. Esa es la definición de diarrea. Ahora vamos a ver clasificación. La clasificación de diarrea se clasifica de acuerdo al tiempo en aguda, en persistente y en crónica. La aguda es la que dura menos de 14 días, la crónica la que dura más de un mes, y la persistente la que está entre 14 días y un mes. Nosotros vamos a ocuparnos de las diarreas agudas, o sea, todas las diarreas que duran menos de 14 días, porque son las más frecuentes que ocurren en pediatría. Recuerden que el tema está enfocado más en pediatría. Entonces, diarrea aguda, una diarrea que dura menos de 14 días. Tiene disminución de consistencia y aumento de frecuencia en 24 horas. Ahora, otra clasificación de diarrea es de acuerdo a la presentación de la diarrea. Entonces, si vemos una diarrea que es líquida, acuosa, de color amarilla, color verde, es una diarrea acuosa. Su definición es diarrea acuosa. Sin embargo, si presenta otras características como moco y sangre, el concepto cambia a diarrea disentérica. Disentérica quiere decir que hay moco y sangre. Entonces, lo primero que tienes que hacer con un paciente que venga con cuadros diarreicos, preguntarle, señora, ¿su hijo tiene diarrea con moco y sangre? Si te dice que no hay ninguna de esas dos características, estamos hablando de una diarrea acuosa. Ahora, ¿cómo se clasifica la diarrea acuosa? En dos tipos, diarrea acuosa secretora y osmótica. ¿Cuál es la diferencia? Que la diarrea secretora tiene que ver con el AMP cíclico de la adenilciclasa. Si han pasado bioquímica, fisiología, van a reconocer estos términos que en resumen hay una toxina que va a producir cualquier germen que causa este tipo de diarrea y lo que va a hacer es liberar gran cantidad de solutos.
cloruro, sodio, y esto va a arrastrar agua del intravascular hacia la luz del intestino. Aquí pueden ver la imagen, por ejemplo, aquí es la E. coli enterotoxigénica. Su toxina altera lo que es la adenisciclasa, activa el AMP cíclico y el AMP cíclico libera gran cantidad de cloruros o de cloro, y esto jala agua. Entonces es una diarrea que prácticamente tiene abundante secreción de agua. La diferencia con la diarrea osmótica es que la diarrea osmótica hay una destrucción de lo que es los enterocitos y el borde de cepillo. Y al haber destrucción de esto, ya no va a poder haber lo que es la reabsorción de alimentos o la digestión normal de lo que es el tránsito del intestino delgado, intestino grueso. Entonces, al no haber una buena absorción de los alimentos se quedan en la luz del intestino y eso actúa de forma osmótica, atrayendo lo que es agua. Entonces, aquí en la secretora es por pérdida de solutos y aquí en la osmótica es porque no se puede absorber los alimentos se quedan en la luz intestinal y esto por gradiente jala agua. Entonces, la característica de las diarreas secretoras es que son de grandes volúmenes, pero que no cesan con el ayuno. Porque aquí no tiene nada que ver la comida, sino esta toxina que está alterando el AMP cíclico. Y como pierde cloruro y sodio, hay una gran pérdida de electrolitos. Y como no es resto de comida, el pH es neutro. En cambio, en la diarrea osmótica, como el problema es la comida que no se absorbe, también son grandes volúmenes, pero si uno no come, ya no va a haber comida en la luz y no va a haber nada que jale agua desde el intravascular. Entonces, esta diarrea cesa con el ayuno. Y como no tiene nada que ver los electrolitos aquí, no hay mucha pérdida de electrolitos. Y ahora, ese es un punto importante. Cuando hay alimentos en la luz osmótica, en la luz intestinal, este contenido, como tiene acidez, va a ocasionar irritación perianal. Es un signo para determinar cuando es una diarrea osmótica. Y ahora, con respecto a la disentérica, es todo germen que ingresa hacia los enterocitos, pero destruye la parte basal, y esto va a originar sangrado. Es por eso que hay moco y sangre. Pero ustedes dirán, ¿y por qué tanto problema con la diferencia? Es que de acuerdo a la diferencia, a la presentación de la diarrea, uno puede deducir qué tipo de agente es el que está actuando. Si estamos hablando de una diarrea secretora, el principal agente es el cólera, el vibrio cólera, y la otra es el E. coli enterotoxigénica. En cambio, si estamos hablando de la diarrea osmótica, en realidad estamos hablando de lo que son las diarreas por virus. Recuerden que todas las diarreas, en un 70% que ocurren en pediatría, están ocasionadas por virus. El primero, el rotavirus, norovirus y el adenovirus. Hay muchos cuadros de diarrea que cursan como un síntoma gripal, con rinorrea, con tos y diarrea. Cuando tengan ese cuadro, generalmente está asociado a adenovirus. Entonces es un cuadro que ocasiona infección respiratoria aguda o infecciones respiratorias altas y diarreas. Y otra diarrea que es de tipo osmótica son los parásitos. Y la primera opción es la Giardia lamblia. También hay estafilococos y el Bacillus cereus. Entonces, ¿por qué es importante reconocerlo? Por la forma de reconocer el agente. Si estamos hablando de una diarrea osmótica, generalmente por virus. Ahora, si hay moco y sangre, la mayoría son bacterias. Campylobacter, Shigella, Salmonella, Yersinia y la E. coli enterohemorrágica. ¿Por qué es importante reconocer si hay moco o sangre? Porque si son bacterias hay que dar antibióticos. En cambio, si no hay moco, no hay sangre y es de tipo osmótica, en realidad son por virus y no hay que dar antibióticos. Entonces, ese es el punto principal. Las diarreas en pediatría hay que diagnosticarla bien y diferenciarla bien para dar inicio al tratamiento antibiótico. De lo contrario, simplemente vamos a ver el manejo como lo observaremos en las siguientes diapositivas, cuando existe el principal problema de la diarrea, que es la deshidratación. Entonces espero que hayan entendido un poco cómo es el mecanismo de la diarrea y su clasificación. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos de la diarrea?
El cuadro diarreico puede ir asociado a diferentes síntomas. Puede ser náusea, vómito, dolor abdominal, meteorismo, distensión abdominal, pufo, tenesmo, puede haber fiebre, pérdida del apetito, y esto es lo más importante, signos de deshidratación. Recuerden, lo que nosotros debemos evitar en una diarrea es la deshidratación, y debemos clasificarla de acuerdo a esta presentación que tiene. Entonces, en esta diapositiva, vamos a ver cómo puedo yo clasificar a mi paciente que tiene diarrea. Entonces, ahí, según la guía, nos habla de 3 formas de clasificación. Diarrea sin deshidratación, diarrea con algún grado de deshidratación y diarrea con deshidratación severa. Entonces, hay varios puntos que uno tiene que evaluar al momento de tener un paciente con diarreas. Entonces, el primer punto es la pérdida de peso. Cuando la pérdida de peso es menos del 5%, se considera una diarrea sin deshidratación. Cuando es del 5 al 10, con algún grado de deshidratación, y cuando es más de 10, una deshidratación severa. Pero ¿cómo es esto? Por ejemplo, si el día de ayer un paciente pesaba 10 kilos y el día de hoy acude con diarrea y lo peso y pesa 9 kilos, entonces su peso ha disminuido en un 10%. Lo clasifico en diarrea con algún grado de deshidratación. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que generalmente las mamás no tienen el peso exacto del paciente antes de que haya iniciado el cuadro diarreico, por lo cual es un poco difícil clasificarlo, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el otro punto es el estado de conciencia. Van a haber pacientes con diarrea que vienen como este niño, si lo ven ahí despierto, activo, y otros que vienen irritables, llorando, quejumbrosos, y otros niños que llegan incluso inconscientes o con poca actividad, letárgicos. Entonces el estado de conciencia nos va a clasificar también si es la primera o la tercera clasificación. Con respecto a los ojos, observen ustedes ahí la imagen del niño, el grado de hundimiento del globo ocular. Cuando los globos oculares son normales, está clasificado en la primera. Cuando están pocos hundidos, en la segunda, y muy hundidos, en la tercera clasificación. Aquí, por ejemplo, este niño lo clasificaríamos como muy hundidos, solo observando lo que es el globo ocular. Ahora, las mucosas, muchos hemos estado sedientos, te das cuenta cuando hay pérdida de líquidos, las mucosas, labios, lengua, se empieza a secar. Entonces, cuando están poco secas, la segunda clasificación, muy seca la tercera. Este es un signo importante que es el signo del pliegue, que cuando uno hace como un pellizco de lo que es la piel que está cubriendo el abdomen, si esta retorna rápidamente es una edad sin deshidratación. Cuando regresa en 2 segundos, algún grado de deshidratación, y cuando es más de 2 segundos, es una deshidratación severa. Y lo último es la sed. Por ejemplo, un niño con diarrea, tú le ofreces un vaso con agua y lo recibe normal, bebe normal, es un cuadro de no deshidratación. Pero si lo recibe ávidamente, lo toma completamente el vaso, es porque está sediento y lo clasificas en la segunda. Y si le ofreces agua, como por ejemplo en este caso del niñito, se observa, le están dando un vaso, pero el niño ni reacciona. Entonces está como deshidratación severa. Estas son algunas cosas que deberías tener en cuenta al momento de evaluar a un paciente con diarrea. ¿Para qué? Para poder clasificarlo. ¿Y por qué queremos clasificarlo? Porque de acuerdo al tipo de clasificación que esté el paciente, se le va a dar tratamiento. Entonces, observen este video y van a poder observar lo que es el signo del pliegue. Se observan aquí, al examinar al paciente, le realizan el signo de pliegue y retorna rápidamente. Estamos hablando de una edad sin deshidratación, pero observen aquí, demora prácticamente un segundo en retornar la piel. Si ven ahí, demora. Entonces es un EDA con algún grado de deshidratación. ¿Se dan cuenta? Es fácil de hacerlo y es un signo que nos puede indicar la deshidratación. Igual aquí, hay cierta lentitud para el retorno, entonces se considera con algún grado de deshidratación. Pero observen el siguiente paciente que evalúan aquí es un grado de
deshidratación severa. Se observa cuánto demora en retornar la piel. Si cuentan, es más de 2 segundos, entonces es una deshidratación severa. Entonces, es un signo importante, el signo del pliegue, que nos va a determinar lo que es la deshidratación para diagnosticar el tipo de paciente que tenemos con diarrea. Ahora, lo peor que te puede pasar a un paciente que tiene diarrea es que entre en shock. ¿Qué tipo? Shock hipovolémico. Es cuando ya ha pasado la deshidratación severa y tiene signos de hipoperfusión. Esa es la definición de shock hipovolémico. ¿Qué signos de hipoperfusión puedes evaluar? Generalmente se evalúa el pulso. Si no hay pulso radial, no hay pulso previo, quiere decir que no hay buena perfusión y eso nos indicaría shock. Y además el estado de conciencia. Aquí el paciente pues está inconsciente. Un shock hipovolémico. Es lo peor que te puede pasar y es lo que generalmente pasa cuando no hay una buena educación a las madres con respecto a las eras. Muchas veces dejan pasar las deposiciones líquidas y llega el paciente en ese estado. Es por eso que tienen que tener bastante cuidado y bastante prevención al tener un paciente con diarrea. Puedes tener un paciente normal en la mañana con deposiciones como enfermedad diarreica aguda sin deshidratación y venir a la noche en shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque falló tal vez el momento de educar a la madre, el manejo que le debe dar en casa y algunos consejos que le tienen que dar. Entonces, para no llegar a esto, importante es saber manejar bien al paciente en los estadios previos. Entonces, ya clasificaste a tu paciente, luego ¿qué tienes que hacer? Tratarlo. ¿Cómo lo vas a tratar? Recuerda si es sin deshidratación, con algún grado de deshidratación, con deshidratación severa o en shock. Si es el primer caso, se considera el plan A. Si es el segundo, el plan B, plan C. Y el último, si un paciente viene en shock, lo primero que tienes que hacer es sacarlo del shock. Esto es lo que vamos a aprender ahora y es lo que me gustaría que te lleves para siempre, los tipos de plan que hay para un tratamiento de deshidratación. Con respecto al plan A, como el paciente no está deshidratado, es un plan para prevenir que se deshidrate. El plan B es para tratar la deshidratación y con respecto al plan C para tratar la deshidratación grave. Entonces, el plan A, como es un paciente que no está deshidratado, vamos a tener que usar algunas cosas como lo que vemos aquí en este acrónimo, ACRES. ¿Qué es lo que tienes que recordar del plan A? Que el plan A es ambulatorio. O sea, el plan A se da en forma en la casa. Pero hay algunas características que te van a decir que lo dejes en el centro de salud o en tu establecimiento. ¿Qué es lo que tú tienes que recomendar a la madre cuando tienes una diarrea sin deshidratación? Decirle que aumente la ingesta de líquidos. Entonces le dice, señora, mire, puede hacerle un caldo a base de arroz, maíz, cebada, y esa agua, ese caldito de pollo, eso, con bastante limpieza y agregarle un poco de sal, eso le va a dar las veces que sean, bastante líquido. No va a darle gaseosas, no va a darle Espore, Power, frugos, esas cosas están contraindicadas en el plan A, porque recuerda que el azúcar que tiene la gaseosa de los energizantes, esto va a ejercer un efecto osmótico en la luz intestinal y va a arrastrar mucho más agua y va a empeorar la diarrea. Entonces, gaseosas, energizantes contraindicados en la diarrea. ¿Qué más tienes que explicarle? Que a pesar que esté con diarrea, tiene que continuar su alimentación de acuerdo a su edad. Y si está en lactancia materna, continuar la lactancia materna. Es importante. Tienes que explicarle los signos de alarma. Prácticamente le explicas todo lo que hemos visto para clasificar a las diarreas, si hay alteración de conciencia, los ojos. Un punto importante es llanto sin lágrimas. Cuando un bebito, un niño llora y no tiene lágrimas, es un signo de que está en proceso de deshidratación. Mucosas secas, fiebres, deposiciones abundantes, vómitos. Y lo que tienes que explicarle es que si el cuadro no cesa en 3 días, tienes que retornar a tu establecimiento. Recuerda esto, que generalmente toda atención que se hace siempre se cita 3 días después.
¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, un tratamiento antibiótico en 3 días se remite. Un tratamiento antiinflamatorio en 3 días remite. Entonces, en el cuadro diarreico igual, en 3 días debe mejorar. También tienes que enseñar a prevenir lavado de manos, manipulación correcta de alimentos. Es básico en el cuadro de diarrea sin deshidratación. Y un punto importante que pocas veces se hace es dar el tratamiento con zinc. ¿Por qué? Este mineral tiene unas características importantes en los cuadros diarreicos. Cuando uno da zinc a un paciente con diarrea, reduce la duración y la gravedad del cuadro, reduce la necesidad de hospitalización y previene los nuevos cuadros dentro de 2 a 3 meses. Entonces, esta importancia nos orienta a que debemos dar zinc a los pacientes que tienen diarrea, sea plan A, plan B. ¿Por qué? Porque nos ofrece ventajas en los cuadros diarreicos. Y se ha visto que los pacientes que constantemente sufren diarrea tienen deficiencia de este mineral, el zinc. ¿Cómo es el tratamiento con zinc? Se clasifica de si es menores de 6 meses o mayores de 6 meses. Si es menores de 6 meses se dan 10 miligramos por día, 10 a 14 días, y si es mayores de 6 meses son 20 miligramos por 10 a 14 días. Ahora, ¿qué pasa si un paciente está sin deshidratación, pero mientras lo evalúas vomita 3 o más veces por hora, ha hecho más de 10 deposiciones, vive muy lejos? Por ejemplo, a veces me llegan pacientes con diarrea que para llegar al establecimiento han demorado 6 horas caminando. Entonces, el difícil acceso geográfico es un indicativo de que tienes que darle el plan A, pero en el establecimiento de salud. ¿Y cómo haces un plan A en el establecimiento de salud? Es usando las sales de rehidratación oral, las famosas bolsitas salvadoras que ahora en la siguiente diapo vamos a ver su composición. Entonces, se da de 50 a 100 mililitros por cada pérdida, sea diarrea, vómito, en menores de 2 años, y de 100 a 200 mililitros en mayores de 2 años. Entonces, el plan A nos indica que es ambulatorio, pero hay características que lo hacen propio del establecimiento de salud. Tienes que observarlo por 2 horas. Si tú ves que en 2 horas el cuadro remite, el paciente ya no vomita, las deposiciones disminuyen, ya le puedes dar de alta. Recuerda, es un paciente sin deshidratación. Ahora, con respecto al plan B, este plan ya se hace en el establecimiento de salud. Recuerda, el plan B es diarrea con algún grado de deshidratación. Entonces se da en el establecimiento de salud, dura 4 horas y se hace por vía oral. ¿Con qué? Con las sales de rehidratación oral. ¿Cuál es la dosis? De 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas vía oral. Entonces, ¿cuál es la composición de las sales? En realidad tiene 5 componentes. Tiene sodio, cloro, glucosa, potasio y citrato. Yo te recomiendo que este cuadro lo aprendas porque es muy preguntado la composición. ¿Cuántos milimoles de sodio tiene? De glucosa, de cloro, potasio, citrato. Es importante. La osmolaridad total es de 245. Recuerda que la osmolaridad del cuerpo es de 280 a 300. Entonces, casi es isoosmolar. Esta bolsita salvadora lo tienes que preparar una bolsa en 1 litro de agua y esa lo puedes usar durante 24 horas. Esa es la forma de cómo preparar una bolsita salvadora. Entonces, si tienes un paciente, por ejemplo, de 5 kilos, le das a 100 mililitros por kilo, sería 500 mililitros en 4 horas. Entonces preparas 1 litro de la solución y medio litro le das en 4 horas. Generalmente se da con un vaso y una cuchara, porque si uno le da en grandes volúmenes, esto puede generar el vómito. Pero ¿qué pasa si el paciente no colabora o está presentando vómitos constantes? No está indicada aún la vía oral, que diga la vía endovenosa, sino se usa gastroclisis. Usas una sonda nasogástrica y el extremo lo conectas a algún recipiente donde esté localizado las sales de reducción, lo que has preparado, y esto lo pasas. Eso se llama gastroclisis. La misma cantidad mediante sonda nasogástrica. Entonces recuerden, el plan B se da de 50 a 100 mililitros por kilo
se continúa con la alimentación y también tienes que iniciar zinc. Es importante. Entonces, plan A, si te das cuenta, ambulatorio, no se da suero, solo se da suero si se queda en el centro. Plan B es en el establecimiento por 4 horas. Y si vomita el paciente no colabora, mediante sonda nasogástrica. Ahora, ¿cómo vas a saber si ya le das de alta? Cuando ves que ya no hay signos de deshidratación. Recuerda, plan B, signos de deshidratación. Entonces, si observas que ya la piel, el signo de pliegue es ese negativo, los ojos ya no son hundidos, las mucosas están húmedas, entonces está revirtiendo la deshidratación y ya es un criterio de alta. Ahora, también otro signo importante es la micción. Recuerda, si un paciente está deshidratado, va a tener oliguria. Entonces, si el paciente pediátrico está miccionando normal, es un signo de que hay buena hidratación. Y si tolera la vía oral, le puedes dar de alta. Esos son los criterios de alta cuando un paciente está en el plan B. Y le das de alta con el plan A. O sea, con todos esos consejos se va a su casa. Entonces, esa es la forma de cómo tratar un paciente con algún grado de deshidratación. Sin embargo, cuando el problema es de deshidratación severa, aquí tenemos que usar vía endovenosa. Entonces recuerda, plan C con vía endovenosa. ¿Cuál es el volumen? 100 mililitros por kilo. ¿En qué tiempo? Aquí está la clasificación. Si es menor de un año, tienes que pasarlo en 6 horas, y si es más de un año, en 3 horas. O sea, por ejemplo, si pesa un niño 7 kilos, le vas a dar 700 mililitros de cloruro de sodio o lactato de Ringer. Generalmente en los establecimientos hay cloruro de sodio, entonces le vas a dar 700 mililitros de cloruro de sodio. Si tiene menos de un año, en 6 horas. ¿Cómo lo vas a repartir? En la primera hora le vas a dar el 30% del total. Si vas a darle 700, entonces tendrías que darle algo de 200 cc en una hora y el resto, 500 cc, en 5 horas. Pero si es un niño mayor de un año, todo ese volumen lo pasas en 3 horas. El 30% en media hora y el 70% en 2 horas y media. Anteriormente la guía recomendaba que el volumen era 100 mililitros por kilo y se daba en 3 horas. La primera hora 50%, la segunda hora 25% y la tercera hora 25%. Pero ahora en la nueva guía nos recomiendan esta forma de distribución. Entonces, para los que van a iniciar pediatría, probablemente le enseñen que el plan C es 50%, 25% y 25% en 3 horas. Pero ya tienen esta fuente para que puedan corregir a su docente y decirle que ha variado, que ahora es 30% y 70%. Y si es menor de un año, 6 horas, más de un año, 3 horas. Así que ya tienen ahí se pueden ganar un puntito por tener algún dato actualizado con respecto al plan C. Recuerden que todo esto es basado en la norma técnica del Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué pasa si un paciente viene con deshidratación severa y no puede canalizar una vía? Entonces, tienes que ponerle sonda nasogástrica y referirlo. Entonces, no hay opción de que te lo quedes en tu centro con una sonda nasogástrica. Tienes que referirlo. La sonda es simplemente para dar soporte mientras llegas a un establecimiento de mayor complejidad. ¿A qué volumen vas a infundir por vía nasogástrica? 20 mililitros por kilo en 6 horas. Entonces, si pesas 7 kilos, le tienes que dar algo de 140 mililitros en una hora por sonda nasogástrica como la gastroclisis. Generalmente los pacientes que llegan en plan C, a menor edad, mayor dificultad para hacer la vía endovenosa. Tendría que ser un licenciado que tenga experiencia en canalizar pacientes menores, porque cuando hay deshidratación, recuerda que las venas colapsan, entonces es mucho más difícil canalizar. Así que, ¿cuántos intentos de canalización pueden haber? 3 intentos. Si al tercer intento no pueden lograr una vía endovenosa, tienes que recurrir a la nasogástrica, a esta forma de infusión de 20 mililitros por kilo por hora y referirlo a un centro de mayor complejidad. Si estás en un establecimiento de salud, de un puesto de salud, tendrías que referirlo a un centro de salud. Y si estás en un centro, a un hospital. Ahora, si viene un paciente en shock, como pueden ver aquí, entonces aquí obligatoriamente tienes que tener una vía endovenosa. No hay otra opción.
O sea, el shock hipovolémico no va a revertir con una vía nasogástrica. Recuerda que es un colapso. El shock, ¿qué cosa es? Es una alteración entre el continente y el contenido vascular. Entonces hay poco contenido vascular, hay poca sangre. Entonces, por más que tú le des líquido por vía gástrica, como no hay buena perfusión, esa agua que se encuentra, ese suero que se encuentra en la cavidad gástrica no se va a poder absorber adecuadamente, porque no hay buena perfusión. Entonces, la única opción de salir del shock hipovolémico es con un bolo. Generalmente se usa cloruro de sodio a 20 mililitros por kilo en 10 a 15 minutos. O sea, si su paciente pesa 5 kilos, le tienes que dar 100 mililitros en 10 minutos, como mínimo. Si tienes un paciente de ese tipo, generalmente usas un Volutrol, un equipo de microgotero que tiene un volumen de 100 y lo pasas en 10 minutos. Máximo puedes usar 3 bolos. O sea, pasas en 10 minutos los 100 mililitros. Si no revierte, vuelves a pasar 100. Si no revierte, pasas de nuevo 100. Si el paciente no se ha recuperado con 3 bolos consecutivos, tienes que pensar que hay otra causa de shock. ¿Y cuál es la otra causa de shock? Sería el shock séptico. Debido a que tal vez la infección bacteriana que tiene ha causado la diarrea y ha generado una septicemia. Y esto es lo que está produciendo el shock séptico. Y el manejo de shock séptico no solamente con fluidos, sino con otros tipos de medicamentos como son los inotrópicos. Tendrías que usar vasopresores y es manejo hospitalario. Así que, ya saben, 3 bolos de 20 mililitros por kilo. Si no mejora, es otra causa de shock y tendrías que referirlo inmediatamente. Sí, por eso le he puesto la ambulancia, porque es una emergencia. Tienes que obligatoriamente sacarlo del shock y si no puedes, referirlo. Y si no hay acceso venoso, entonces aquí ya no es que voy a ponerle sonda nasogástrica. Estamos quedando que la sonda nasogástrica no saca del shock. ¿Qué tienes que hacer? La vía intraósea o vía central. Pero imposible que hagas una vía central en tu centro de salud, en tu puesto, porque ni siquiera tienen los implementos. Lo que podrías hacer es la vía intraósea. ¿Qué cosa es la vía intraósea? Es colocar un acceso venoso a nivel de lo que es la tibia y tratar de ingresarlo hacia lo que es la médula ósea. Y ahí vas a infundir lo que es el cloruro de sodio en bolo. Aquí en este video vamos a observar cuál es el manejo. Al menos para que tengan una idea de cómo es la forma de realizar una vía intraósea. Si observan ahí, el examinador está evaluando lo que es la tuberosidad anterior de la tibia, 2 centímetros por debajo de la tuberosidad y 2 centímetros por dentro, en la cara interna. Ahí es donde se va a poder hacer la punción con un catéter. Hay un catéter especial para hacer infusión intraósea, pero si no tienes acceso puedes usar una aguja hipodérmica, la más gruesa, que generalmente es de 18G, y esa es la que va a poder introducir hasta la médula ósea. Una vez que ingresa, ahí vas a poder infundir el líquido. Aquí en este caso ese paciente parece que es otro tipo de shock séptico, donde el examinador está extrayendo una muestra sanguínea, como pueden observar en la imagen. Pero te das cuenta, llega hasta médula ósea porque hay salida de sangre. Entonces, esta vía es la que nos va a permitir poder infundir lo que es el bolo de cloruro de sodio. No hay otra opción. En realidad, acá hemos tenido ya un caso de un niño donde no pudieron encontrar el acceso venoso y no realizaron esta técnica. Lo que hicieron fue referirlo con mediante una jeringa iban instalando lo que es las sales de rehidratación vía oral, pero durante el trayecto hacia el hospital el niño hizo 2 veces paro cardíaco y fallece. Porque recuerden, el shock no se revierte vía oral, simplemente vía endovenosa. Vía endovenosa es la única opción para salir del shock. Entonces, ese niño murió por no tener una vía endovenosa, una vía periférica accesible. Observen el video cómo clampan el acceso venoso de la aguja y lo conectan hacia un equipo de venoclisis así para poder infundir lo que es el cloruro de sodio. Es importante entonces tenerlo en cuenta. Hemos tenido hace 2 meses un caso similar
y ya estábamos a punto de hacer la vía intraósea, pero menos mal el personal de enfermería actuó y llegó a canalizar viento venoso. Y lo que hicimos es pasarle el bolo y el paciente revirtió del shock. Pero recuerden, el shock ocurre por descuido de tanto de la madre como del médico que examina un paciente con diarrea y no orienta bien sobre los puntos que debe tener la madre para manejar la diarrea en casa. ¿Ya? El shock es lo peor, ya es lo último de un cuadro diarreico que origina deshidratación. Entonces, esto no deberíamos llegar, sino simplemente a usar las sales vía oral en un plan A o un plan B máximo. Pero bueno, nunca se sabe, a veces hay gente que vive con dificultad para llegar al centro de salud. Hay poblaciones que caminando, no hay acceso vehicular, tienen que venir caminando. Entonces ahí es donde se pueden complicar los pacientes. Entonces, una opción es, recuerden, la vía intraósea. Les recomiendo que traten de leer un poco más, profundizar más sobre la técnica de la vía intraósea y van a ver que la indicación es cuando existe incapacidad de poder acceder a una vía endovenosa. Entonces, hemos visto el plan A, que es ambulatorio, más se basa en líquidos, alimentos, en prevención, en zinc. El plan B, que es en el centro de salud mediante sales de rehidratación oral por 4 horas. Y el plan C, que es endovenoso, 100 mililitros por kilo. Y el shock, que se saca con un bolo de 20 mililitros por kilo en 10 a 15 minutos. Sabiendo estas cosas, puedes manejar a un paciente con diarrea. Muchos de tus familiares van a tener hijos pequeños y van a decir que estás con diarrea. Entonces, el peor error que vas a cometer es decirle que tome algún antibiótico o algo por el estilo. Recuerda, el 70% de diarreas en niños es de causa viral. Entonces, por más antibiótico que le des, no tiene ningún sentido. Los cuadros son autolimitados. Pero ahora, si te quieres preguntar acerca de algún examen auxiliar para enfermedad diarreica aguda, en realidad no se recomienda su uso rutinario. O sea, no a todas las diarreas hay que hacer el examen en el laboratorio. Solo algunos casos, y generalmente es cuando estamos frente a una diarrea disentérica. Una diarrea que dura más de 7 días, cuando hay sospecha de bacteriemia, cuando un niño está desnutrido. Entonces, estas características hacen que el cuadro de diarrea sea más severo. ¿Cuál es el examen que más se puede usar, el más accesible? Es la reacción inflamatoria en heces. Entonces, tomas la muestra de la diarrea y examinas al microscopio, vas a observar una cantidad de leucocitos. Si hay más de 50 leucocitos por campo, se considera que es de causa bacteriana. Y ahí sí está indicado el tratamiento antibiótico. Otro tipo de estudio es el coprocultivo. Si tienes un niño que está en cuadro séptico, se toma la muestra de las heces y se manda a cultivar. Esto para poder realizar el estudio de resistencia y sensibilidad bacteriana y poder tener el antibiótico preciso que va a hacer efecto a ese niño. Porque si es una sepsis, es porque es una bacteria resistente que difícilmente vamos a poder tratarla de forma empírica. Entonces, el coprocultivo nos permite eso, saber qué antibiótico va a atacar a esa bacteria. Y el otro es el examen parasitológico seriado. Por ejemplo, aquí vienen muchos niños que me dicen que tienen deposiciones líquidas, diarreas, más de un mes. Entonces, estamos hablando de una diarrea crónica. Le observo su historia clínica y ha sido evaluado 2 veces por algún médico y ya le han dado sulfamethoxazol, le han dado furazolidona, le han dado amoxicilina y no hay mejoría. Entonces se le solicita al paciente un examen de heces y sale positivo para Giardia lamblia. ¿Te das cuenta? Entonces, un cuadro que no cede y que empezar en parásitos. Más de 7 días, más de un mes, en parásitos. Y ahora, esta es la pregunta. ¿Tengo que dar antibiótico en las EDAS, sí o no? Entonces, si estamos viendo el manejo de EDAS, plan A, plan B, plan C, shock séptico, no hablan nada de antibióticos. ¿Cuándo vamos a dar antibióticos? Cuando sospechemos que no es viral. Cuando sospechemos que es por Campylobacter, por Salmonella, por cólera, por Giardia lamblia o por Clostridium difficile. ¿Cuándo más tenemos que sospechar en este tipo de
infección bacteriana cuando son niños malnutridos, cuando hay inmunodeficiencia, cuando hay peligro de sepsis. Entonces, vamos a ver que el tratamiento para Campylobacter se da con macrólidos. ¿Y cuál es el macrólido de elección? Acitromicina. Salmonella, Shigella son enterobacterias, bacilos gram negativos. Entonces se dan fluoroquinolona, ciprofloxacino, o se puede dar ampicilina. Para el cólera, tetraciclina, doxiciclina y tratamiento de soporte. Para Yardia lamblia, metronidazol, y para Clostridium también metronidazol. Para el cólera también se puede dar furazolidona. Pero miren, solo vas a dar tratamiento cuando tengas este tipo de pacientes, cuando sospeches que no es viral, cuando es un cuadro con moco, con sangre. El resto de cuadros generalmente es viral y tienes que dar tratamiento con el plan A, plan B o plan C. Ese es el mensaje que quiero que se lleven ahora, que no hay que dar antibióticos. Yo de cada 10, 15 pacientes que venga, a uno recién le daré algún tipo de antibiótico por las características que presenta, pero no a todos. Entonces es un error que se comete bastante y en el primer nivel hacen abuso de lo que es la sulfamethoxazol. Y van a tener seguros familiares donde atención primaria y se encarga mucho de la promoción y la prevención. Es un tema que tienen que estar bien atentos porque hay muchos errores en el manejo de lo que son las sedas. Entonces, eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a ver todo lo que es el manejo de una enfermedad diarreica aguda. Entonces empezamos. Si hay alguna duda, algún comentario, lo escriben por el chat. Yo lo puedo leer y responder, no, sin ningún problema. Nuevamente agradecer a todos por su tiempo. Veo que han llegado a una mayor cantidad de contactos que la anterior vez. Se le agradece bastante. Bueno, espero que les guste la exposición de ahora y empezaremos diciendo de que esta exposición está basada en una norma técnica que da el MINSA, como pueden ver en la diapositiva, el 1 de septiembre del 2017. Lo que tienen que ir aprendiendo poco a poco es que la actividad médica generalmente se basa en guías clínicas o normas técnicas. Es decir, si yo doy un tratamiento X, tiene que tener sustento, y el sustento debe estar basado en una guía, una norma técnica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a hablar ahora? El manejo de la enfermedad diarreica aguda es basado en esta norma técnica o guía práctica clínica del Ministerio de Salud, que es lo que nosotros no tenemos que acoger. Entonces, vamos a desarrollar esta guía de la mejor manera para que puedan entender. Entonces, primero, mi consejo siempre para cualquier tema que van a iniciar es definir los conceptos. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué cosas son diarreas, tenemos que recordar dos cosas. Una es disminución de consistencia y aumento de frecuencia. ¿Cuál es? La consistencia de las deposiciones, si son líquidas, acuosas, son más de 3 veces en un día, se considera como diarrea. Esa es la definición de diarrea. Y gastroenteritis es un sinónimo que consideran a la diarrea. Entonces, teniendo en claro eso, ya puedes definir a un paciente cuando tenga diarrea. Cuando tiene consistencia baja y aumento de frecuencia en las deposiciones. Y eso es lo que se pregunta, ¿no? A veces vienen pacientes y dice, doctor, mi hijito está con diarrea. Entonces tú le preguntas, ¿cómo es? Y dicen, es de color amarillo y es un poco blandita. Le preguntas cuántas y te dice una vez. Entonces como que no es tan claro el cuadro de diarrea. Entonces le explicas, tienes que explicar. Aquí en el tema de diarrea es bastante que explicar la población en cuanto a la prevención y al manejo de la diarrea. Porque no todo tratamiento de la diarrea es con fármacos, ni como se manejan otras enfermedades. Entonces, no se olviden, disminución de consistencia y aumento de frecuencia más de 3 veces en un día. Esa es la definición de diarrea. Ahora vamos a ver clasificación. La clasificación de diarrea se clasifica de acuerdo al tiempo en aguda, en persistente y en crónica. La aguda es la que dura menos de 14 días, la crónica la que dura más de un mes, y la persistente la que está entre 14 días y un mes. Nosotros vamos a ocuparnos de las diarreas agudas, o sea, todas las diarreas que duran menos de 14 días, porque son las más frecuentes que ocurren en pediatría. Recuerden que el tema está enfocado más
en pediatría. Entonces, diarrea aguda, una diarrea que dura menos de 14 días. Tiene disminución de consistencia y aumento de frecuencia en 24 horas. Ahora, otra clasificación de diarrea es de acuerdo a la presentación de la diarrea. Entonces, si vemos una diarrea que es líquida, acuosa, de color amarilla, color verde, es una diarrea acuosa. Su definición es diarrea acuosa. Sin embargo, si presenta otras características como moco y sangre, el concepto cambia a diarrea disentérica. Disentérica quiere decir que hay moco y sangre. Entonces, lo primero que tienes que hacer con un paciente que venga con cuadros diarreicos, preguntarle, señora, ¿su hijo tiene diarrea con moco y sangre? Si te dice que no hay ninguna de esas dos características, estamos hablando de una diarrea acuosa. Ahora, ¿cómo se clasifica la diarrea acuosa? En dos tipos, diarrea acuosa secretora y osmótica. ¿Cuál es la diferencia? Que la diarrea secretora tiene que ver con el AMP cíclico de la adenilciclasa. Si han pasado bioquímica, fisiología, van a reconocer estos términos que en resumen hay una toxina que va a producir cualquier germen que este tipo de diarrea y lo que va a hacer es liberar gran cantidad de solutos, cloruro, sodio, y esto va a arrastrar agua del intravascular hacia la luz. El exceso de antibióticos puede empeorar la diarrea o puede promover más rápida la deshidratación en personas que se automedican. En realidad, pues, cuando yo veo un paciente con diarrea y veo sus antecedentes, ya ha recibido tratamiento antibiótico. De que empeore la diarrea un antibiótico no es tanto, sino que lo que se busca es prevenir la resistencia bacteriana. Pues uno le da cualquier tipo de antibiótico, cuando haya necesidad realmente de dar antibióticos ya no va a hacer efecto. Ese es uno de los principales problemas. Y claro que los antibióticos también barren lo que son la flora normal que protege. Hay una flora bacteriana normal, eso también lo barre los antibióticos y puede generar de que haya una mayor cantidad de proliferación del agente patógeno. Entonces, podría hacer que empeore un poco el cuadro diarreico. Recuerden que si es viral, el antibiótico no le va a hacer nada, entonces las bacterias patógenas van a proliferar más porque no están las bacterias de la flora normal que van a combatir esa bacteria patógena. Carlos dice, ¿qué nos podría decir acerca del uso de la enterogermina en EDAS? Bueno, no lo recomienda lo que es la guía, pero sí es como un coadyuvante la enterogermina, que son, como les comentaba, bacterias que pertenecen a la flora normal. Y sí ayuda a favorecer a reducir el cuadro, porque esto va a permitir la renovación del borde de la célula de cepillo, los enterocitos, y combatir los agentes patógenos. Entonces, la enterogermina es una forma de poder aportar la diarrea, pero no está indicado en la guía de práctica clínica. Por ejemplo, en mi centro de salud no contamos con enterogermina, pero por ejemplo, cuando ustedes vayan al hospital regional, al hospital Socorro, van a ver que se receta bastante la enterogermina. Y es por dos motivos. Uno, porque no le das nada a un paciente que viene con diarrea, siempre la madre se va a quedar intranquila y va a tener que buscar un medicamento, un jarabe, y van a ir a la botica, van a ir a la farmacia y al final van a terminar con consulta. Entonces, una forma de darle algún tipo de tratamiento a la madre para que se quede tranquila es usar la enterogermina. Y lo otro es que ayuda porque es flora bacteriana benigna que va a combatir un poco a los agentes patógenos que se encuentren ocasionando la diarrea. Jonathan dice, ¿por qué cree que la bolsita salvadora no contiene zinc, siendo un excelente mineral para tratar la EDA? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Pero en realidad el problema está en que la concentración, la osmolaridad aumentaría y no conviene que aumente la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad debe estar acorde a lo que es la osmolaridad normal del ser humano, que es entre 280 a 300. Ya con todos los componentes que tiene
la bolsita salvadora llega a una osmolaridad de 245. Entonces, si le agregamos otro componente más, sobrepasaría la osmolaridad. Entonces, en la luz intestinal habría una hiperosmolaridad y esto va a empeorar porque va a traer mucho más agua a la luz intestinal. Entonces, no es tan recomendable pues cargar de osmolaridad el contenido que tiene la bolsita salvadora. Yo creo que sería una de las explicaciones por qué no agregan otro componente más. Y bueno, y el zinc, hay varias presentaciones, hay en jarabe, y hay en tabletas y hay en gomas. Entonces, tal vez por la forma de presentación, por el tratamiento prolongado que tiene, recuerda que el zinc se tiene que dar de 10 a 14 días y una bolsita salvadora te dura un día, ¿no? Y máximo se puede, según lo que dice la norma, se puede dar de 2 a 3 bolsitas por paciente. Entonces no le vas a entregar 14 bolsas de zinc o 14 bolsas salvadoras a un paciente para cumplir su tratamiento de zinc. Capaz por eso es que no estaría incluido dentro de esa bolsita. Porque el zinc solo es el tratamiento que se da por 14 días. Pero la bolsita, con todos los componentes, es un tratamiento para sacar de la deshidratación. Entonces, capaz por eso es que no lo incluyen, porque el zinc debería darse de forma aislada. Jesús Neira dice, hay algunos líquidos o preparados caseros que la madre le puede dar al paciente con EDA, todavía se utiliza el suero casero. Claro, como veíamos, en el plan A se encuentra el acrónimo ACRES, ¿no? El A es aumentar líquido. Y aquí es donde ingresa el famoso suero casero. ¿Qué pasa? Cuando uno hace sancochar arroz, zanahoria, verduras, este contenido de líquido va a tener cierta cantidad de componentes similares a lo que es la bolsita salvadora, como es glucosa, sodio, potasio. Entonces, ese líquido es el que uno va a tener que usar para un paciente que no tiene deshidratación. Es en el caso del plan A. Entonces, la famosa panetela sí está indicada. ¿Por qué? Porque es una forma de aumentar la ingesta de líquidos a un paciente con EDA, pero que sean líquidos adecuados. O sea, no es lo mismo a un paciente que está con diarrea darle un líquido a base de arroz, de maíz, de zanahoria, que darle agua pura, porque el agua pura pues no va a contener la cantidad de minerales que contiene ese líquido que es a base de esa verdura, de arroz. Entonces, por eso que los sueros caseros sí está indicado y son útiles en las diarreas. Wendy dice, en cuanto al manejo de la zona perianal irritada en el niño, ¿qué recomendaciones de cuidado podrían darse? O sea, como la irritación perianal es a base de las deposiciones continuas, simplemente es explicarle a la madre que es un cuadro que va a remitir, tal vez sugerirle higiene, limpieza, pero una vez que cesen las deposiciones, esa irritación va a revertir. No hay que aplicar ninguna crema, nada, porque es cuestión de cada deposición va a haber mayor irritación y si cesan las deposiciones ya va a haber o no va a haber irritación. Entonces es un cuadro que va a remitir. No, solamente se recomendaría lo que es higiene nada más. A ver, ¿qué dice? El zinc es económicamente cómodo y factible. Varía bastante en la presentación, pero no es tan factible porque generalmente son de marca. Entonces, recuerda, todo lo que fármacos de marca tienen un costo un poco elevado. No hay zinc genérico. Entonces, tal vez, por ejemplo, en nuestro centro de salud no tenemos zinc. No abastece el Ministerio de Salud con zinc a los centros de salud. No es tan cómodo, tiene un costo, ese es el problema. Ni en los hospitales hay zinc. Generalmente el zinc viene en jarabes multivitamínicos y viene asociado a vitamina A, vitamina C, un conjunto de vitaminas y ahí agregan el zinc. No es muy accesible, digamos, porque generalmente son jarabes o preparados de marca. Las tetraciclinas están contraindicadas en niños menores de 8 años, no sé por qué aún se usa contra el vibrio cólera. Bueno, cuando tenemos
paciente con alguna enfermedad y tenemos que usar un tratamiento, se observa el riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué preferimos con respecto a tratar o no con tetraciclinas a un paciente que está con cólera? Si uno no trata el cólera, sea con medicamento o la forma de sostén, va a llegar a la muerte. En cambio, una tetraciclina, pues, en un paciente que le podría ocasionar simplemente algunos efectos adversos, pero que comparándolo con morir por deshidratación severa, entonces el riesgo-beneficio es mayor es el beneficio que el riesgo al dar una tetraciclina a un paciente con cólera. Entonces, por eso es que se debería usar tetraciclina como tratamiento de cólera. Mayor es el beneficio que el riesgo. Ujú. A ver qué dice Felipe. Aproximadamente en cuántos días el paciente con EDA entra en deshidratación grave. No es tanto días, a veces pueden ser horas, porque todo va a depender de la cantidad de líquido que pierda. Hay una forma de saber cuándo un paciente va a entrar en deshidratación grave. Se llama el flujo de deposiciones. Por ejemplo, en 3 horas, ¿cuánta deposición ha hecho? Digamos que ha hecho un volumen X. Entonces, ese volumen lo divides entre el número de horas. Si te da que es más de 10 mililitros por hora, es un indicativo de que ese paciente va a entrar en deshidratación severa, porque un flujo mayor de 10 mililitros por hora es alto. Entonces, ese es un signo de que va a empeorar. Pero puede ser una EDA que empiece como sin deshidratación, puede empeorar hacia una deshidratación grave. Por eso es bastante cuidadoso cuando tengas un paciente que vive lejos, una madre que no esté bien preparada, porque ese paciente, si tú le envías a casa y continúa con las deposiciones y la madre lo deja, puede llegar a lo que es una deshidratación grave en cuestión de horas. Entonces, no es días, sino horas. En el caso de las diarreas disentéricas, son cosas como se debería usar antibióticos desde el inicio. ¿Cuál sería el tratamiento empírico? Todo depende de la sospecha que tengas. Por ejemplo, si tienes Campylobacter, ¿cuándo vas a sospechar de Campylobacter? Cuando el niño haya estado expuesto a aves de corral. Entonces, el factor de riesgo para Campylobacter es aves de corral. Si no hay ese tipo de contacto, podrías pensar en Salmonella, Shigella, que son los más comunes. El tratamiento, como les había mostrado, si es presencia de Campylobacter, o sea, tu sospecha es alta para Campylobacter, das acitromicina. Y si es lo de Salmonella, Shigella, le puedes dar ciprofloxacino, ampicilina. Pero todo depende de tu sospecha y el tratamiento empírico es de acuerdo a la sospecha. O sea, casi siempre el tratamiento de una diarrea disentérica va a ser empírico. Porque tú para saber qué tipo de germen o bacteria es, tendrías que haber hecho un coprocultivo y difícilmente vas a tener un coprocultivo de forma accesible, uno por el costo y otro por el tiempo. Un coprocultivo te da resultados al segundo o tercer día. Entonces, generalmente la sospecha es por los factores de riesgo, por la clínica, y de acuerdo a eso vas a dar el tratamiento indicado. Si sigue un paciente con shock hipovolémico y logramos sacarlo del shock, debemos referirlo o tratar al paciente en el establecimiento que nos encontremos. Entonces, según la norma, refiere, sale del shock y luego lo pasas a un plan C. Entonces, todo es consecutivo. Sale del shock, vuelve al plan C. Sale del plan C, regresa al plan B. Sale del plan B, va al plan A. Entonces, si salió del shock, lo pasas a plan C, donde tienes que darle 100 mililitros por kilo endovenoso, de acuerdo al peso, a la edad, si es menos de un año en 6 horas, si es mayor de un año en 3 horas, en 4 horas, ¿no? En 6 horas y en 3 horas.
Si el paciente recupera, entonces luego lo vas pasando al plan B. Pero ¿qué pasa si en el plan C no hay mejoría? Ya tienes que referirlo para que haya un mayor manejo. Tal vez es una bacteria que está causando septicemia y el cuadro se vuelve un poco más complejo. Pero si sale de shock, lo pasas al plan C. Esa es la forma de cómo seguir. O sea, no todo el shock tienes que referirlo, porque probablemente tú vas a referir un shock y en el camino se va a morir. Tienes que sacarlo del shock, manejarlo como plan C y de ahí ver si es que hay mejoría o no, si revierte o no el cuadro de deshidratación. Axel dice, ¿cómo se podría evitar la inflamación perineal en un bebé que tiene diarrea? Como por decir que le paran limpiando y se calda. Mm, es que el problema es que cese la diarrea. O sea, lo que está originando la irritación es las deposiciones. Entonces, si vas a disminuir la cantidad de deposiciones o ya a anular lo que es el mecanismo de la diarrea, ya va a haber menor irritación. Es como cuando los pacientes vienen aquí y me dicen, dolor, doctor, me duele la espalda. Y yo le digo, ¿en qué trabajas? Me dicen, en el campo. Y digo, cuando estás en el campo te duele más, sí. Y cuando no estás en el campo, no, ya me duele menos. Entonces, ¿cuál sería el manejo? Por más que yo le dé antiinflamatorios, analgésicos, si el paciente continúa con esa actividad, va a seguir con dolor. Entonces, el problema no es qué hago después que aparece, sino qué cosa lo origina. Y en este caso, la irritación perianal lo origina la cantidad de deposiciones. Entonces, tratar las deposiciones, tratar la diarrea va a evitar que la irritación continúe. Entonces, esa es la forma de manejarlo. Y claro que ya están los cuidados pues, caseros de la mamá, de echar ciertos componentes, chuño, esas cosas podría ayudar, pues, ¿no? Pero no hay nada específico para que esa irritación calme si es que continúa la deposición en líquido. Entonces, bien, es un tema interesante que todos deberíamos saberlo porque en cualquier momento vamos a tener un paciente, un familiar con diarrea, y no hay que recurrir al uso excesivo de lo que son los antibióticos. Hagan la prueba ahora que vayan a sus casas o estén en su casa, pregunten a un familiar cuando ha tenido diarrea qué cosa le han dado. Probablemente le van a decir sulfamethoxazol, amoxicilina. Entonces está un poco contraindicado. Porque, ¿qué pasa? Tú le das sulfa y como es un cuadro viral autolimitado, al día siguiente ya está bien. Entonces la mamá piensa que la sulfa le ha hecho bien y le deja de dar. Entonces eso genera dos cosas. Resistencia bacteriana y que la gente piense que la sulfa es lo que le ha curado la diarrea. Cuando en realidad era un cuadro que se autolimitó solo. ¿Te recuerdan? Los antibióticos actúan al tercer día recién, o al tercer día ahí los resultados. Entonces, ahí está el problema, porque la gente relaciona mucho el haber dado incluso hasta con una dosis de sulfamethoxazol, y el paciente como era un cuadro viral se recuperó rápido y ya piensa que la sulfa es lo que le cortó la diarrea. Entonces, ahí también tendremos que educar bastante a la población para no abusar de lo que es el antibiótico. Cuando yo tengo pacientes así, les converso, les explico que el antibiótico incluso le empeora porque puede alterar sus bacterias normales, que peor le va a irritar el estómago, cosas así, para que la gente entienda y tome conciencia de que no hay que abusar. Les digo, mira, vas a darle este suero. Si tu hijo no mejora, vienes. Si no, continúa, vas a ver que va a salir, que va a estar normal. Y ya pues casi nunca regresan porque los niños se recuperan rápido por el mismo cuadro que es viral.
Bueno, creo que ya no hay más preguntas, no hay más dudas. Espero les haya parecido interesante. Lo que hemos hecho es prácticamente un resumen. No hay mucho más por leer. Descarguen esa norma, esa guía de práctica clínica para que le den un repaso, para que vean lo que estamos conversando es lo que nos aconseja la norma. Y bueno, cualquier duda igual, siempre tienen que estar actualizándose, leyendo. Y cuando tengan sus pacientes pues con diarrea, utilicen estos criterios, plan A, plan B, plan C, clasifíquenlos, traten de acuerdo al tipo de deshidratación que tengan, y con eso ya le va a ir bien. Hasta ahora, todos los pacientes que han llegado con diarreas, manejándolo de acuerdo a ese esquema, no han tenido ninguna complicación, ningún problema. Hasta el momento, en estos 7 meses que estoy de Cerú, no ha habido ningún caso de diarrea disentérica. Entonces se dan cuenta la gran cantidad de diarreas virales que hay, porque en realidad es lo más frecuente que existe. Buenas noches con todos. Al no haber ya preguntas por parte de los asistentes, daremos pase al último pase de lista de la ponencia. Por favor, dejar sus datos como lo hicieron en el primer pase de lista. Agradecer al doctor Carlos Fuentes por darnos su tiempo para poder explicarnos este tema muy importante, y esperamos que tenerlo en otra oportunidad el doctor para que nos pueda desplayar quizás en algún otro tema. Gracias, doctor Carlos, por la ponencia. Buenas noches. Muy bien, gracias, Juan Carlos, una vez más, y gracias a todos por asistir. Espero les haya parecido interesante, importante, y lo más importante es que siempre tengan en cuenta el manejo y la clasificación de las diarreas. A pesar que es un cuadro simple, banal, puede llegar a complicarse con un shock, y es lo que no debemos permitir, no debemos evitarlo. Ustedes más que nada como sociedad científica que busca bastante lo que es la prevención y la promoción, deben impulsar eso a través de lo que es el lavado de manos, los buenos hábitos alimentarios. Muy agradecido con todos, y bueno, habrá otra oportunidad para compartir algún otro tema. Entonces nos vemos hasta la próxima.